Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque Esté muerto, vivirá. Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría poder estar reunidos este domingo 7 de junio, en el cual podemos estar unidos a través de la tecnología. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes, también a las personas que nos puedan estar acompañando. Dios les bendiga en este día especial en donde hemos de tener un tiempo especial de escuchar alabanzas que van dirigidas a Dios y también escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar este tiempo pidiendo la dirección de Dios, que todo lo que hagamos sea para honrar su nombre y para edificarnos como iglesia. Señor, en esta hora te damos gracias por estar delante de tu presencia. Pedimos tu dirección, Señor, para este momento que hemos de alabarte, este momento en que hemos de compartir tu palabra y escuchar tu voz. Queremos pedir tu dirección, oh Espíritu Santo, en todo lo que hemos de hacer. Queremos pedir que también puedas librar a tu pueblo, Señor, en esta pandemia. Queremos pedir protección, queremos pedir provisión, queremos pedir tu cuidado. Y te agradecemos, oh Dios, porque tú eres un Dios soberano que está en control. Bendice a todo aquel que está, Señor, participando en esta hora de las alabanzas y también al escuchar tu palabra. Que sea de bendición y de edificación para cada uno de mis hermanos y de cada persona oyente que pueda estar con nosotros. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte en batalla, perfecto en amor, maravilloso
Santo, Oh, Rey de gloria. oh, nuestras voces te alabarán. A tu nombre, honor y gloria, a tu nombre, Dios poderoso, a tu nombre, todos los santos te alabarán. A tu nombre, honor y gloria, a tu nombre, Dios poderoso, a tu nombre, todos los santos te alabarán. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré,
Señor mi Dios. Bien, hermanos, después de haber escuchado estas hermosas alabanzas que alaban a nuestro Dios, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, en esta hora queremos pedir tu ayuda, queremos pedir tu dirección, oh Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones. Habla a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Nuestra vida está delante de ti, oh Espíritu Santo, también, para pedir tu ayuda y tu dirección en este momento, y que puedas, Señor, preparar el corazón de cada uno de mis hermanos, amigos que puedan estar escuchando, Señor, tu palabra. Pedimos tu dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Efesios. El pastor ya dio la introducción acerca de la ciudad de Éfeso, y nuestro hermano Dixon comenzó con los primeros versículos de esta carta escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que habló nuestro hermano Dixon. En los primeros dos versículos, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo y da a conocer a quién va dirigida esta carta, que es a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En el versículo 3 podemos ver características de la salvación en Cristo. En el versículo 3 vemos que los que somos salvos por Cristo somos bendecidos en Cristo. En el verso 4 podemos ver también que somos escogidos en Él, en Cristo. Versículo 5, adoptados por medio de Jesucristo. Versículo 6, aceptados en el amado, es decir, en Jesucristo. Somos aceptos en Jesucristo. Características de aquellos que hemos sido salvados en Cristo. Y vamos a entrar, porque esta es una carta que comenzó con algunos versículos de nuestro hermano Dixon, y es la continuación de esta carta. Y a mí me corresponde en este domingo compartir acerca del verso 7. Y podemos decir que estamos hablando de la salvación de Jesucristo. Y le he puesto por título a este tiempo que hemos de compartir lo que obtenemos en Cristo. Recuerde bien, se lo voy a repetir. Lo que obtenemos en Cristo. Y comienza el versículo 7 de Efesios de la siguiente manera. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Una de las cosas que obtenemos en Cristo, hablando de esta salvación que obtenemos en Él, es la redención por su sangre. Recuerde que este versículo dice en quién tenemos, y está hablando de la persona de Jesucristo. En quién tenemos, la persona de Jesucristo, redención por su sangre. Y quiero detenerme acá. Querido hermano, querida hermana, estimado amigo, ¿qué es la redención? La redención es librar a una persona de una obligación. Ese es el significado de la palabra redención. Conseguir la libertad de una persona mediante el pago de un precio. Conseguir la libertad. Y en Cristo, en quien tenemos redención, tenemos libertad. Cristo pagó un precio por mi salvación, por su salvación, pagó un precio por aquellos que han de ser salvos, para darnos libertad. Hermanos míos, amigos míos, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, dice lo siguiente:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no hay excepción, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando estamos en Cristo, Cristo paga un precio y ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ya no estamos lejos de Dios, estamos cerca de Dios, porque Cristo nos redimió. Cristo, a través de Jesucristo, somos libres del pecado, somos libres de la condenación, de la destitución eterna. Cuando usted deja algo empeñado, cuando yo dejo algo empeñado en una tienda de empeño, para yo recobrarlo, tengo que redimirlo, se usa ese término, pagar un precio por lo que yo empeñé. Y así vuelvo a recuperar algo que había perdido porque ya no era mío en el momento de que lo empeño, pero lo recupero cuando yo pago un precio. Cristo pagó un precio por su iglesia, pagó un precio por usted, pagó un precio por mí. En Cristo, lo primero que obtenemos, cuando obtenemos la salvación de Cristo, es redención, es libertad. Gracias a Dios, porque no es por mérito mío, no es por mérito suyo, no es por el esfuerzo de un hombre, no es por la ayuda de alguien, no es por un privilegio que viene de generación tras generación. Solo por el sacrificio de Cristo tenemos redención, tenemos libertad. Él pagó el precio, y un precio elevado, porque ese precio es, en su sangre tenemos esta libertad. Primera característica que estamos viendo, obtenemos redención en la sangre de Cristo. Y juntamente con esta libertad, de que éramos destituidos de la gloria de Dios, más ahora pertenecemos a Dios, porque Él nos compró, Él nos rescató, le pertenecemos, también tenemos el perdón de pecados. Oh, qué alegría es saber que tenemos perdón en Jesucristo. No importa la cantidad y qué pecados yo haya cometido antes de estar o de tener un encuentro con Cristo. No importa. Porque Dios pagó un precio por mí y a su vez tiene el poder en su sangre, porque fuimos comprados con su sangre, tiene el poder para perdonar mis pecados. Qué alegría es sentir el perdón. Qué alegría es sentirse perdonado, cerca de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando hay un encuentro con Cristo, dice que ya no somos iguales, somos de otra manera, somos diferentes. La palabra de Dios, quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es imposible que si yo tengo un encuentro con Cristo, donde Él paga un precio por mí y perdona todos mis pecados, siga siendo la misma persona. Es imposible, porque hay gratitud, porque hay alegría, porque hay un alivio. Y no importando el pecado, no importando la cantidad, hay perdón en la sangre de Jesús. Fíjese, quiero llevarlos al ejemplo que encontramos en Lucas capítulo 19. Acompáñeme en la Biblia, Lucas capítulo 19, versículo 5. Lucas capítulo 19, versículo 5. Aquí encontramos, en el capítulo 19 encontramos la historia de Zaqueo, un cobrador de impuestos. Y dice lo siguiente: un hombre odiado
por el pueblo de Israel, considerado un traidor, como todo publicano que ejercía un servicio al pueblo romano. Eran considerados traidores, ladrones, por de alguna forma robar el dinero al pueblo de Israel. Versículo 5 dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, sabiendo su condición de pecador, sabiendo que lo que hacía estaba bien, que no estaba bien, perdón, que lo que hacía no estaba bien, fue llamado y tuvo un encuentro con Jesús. En el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Acostumbraba a obtener ganancias, pero dice que en vez de seguir obteniendo ganancias, que era su forma de ser, hubo un cambio en él. Quiso dar la mitad de sus bienes. Y probablemente Zaqueo sabía que se había aprovechado de algunos. Dice: y si en algo, versículo 8, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No siguió siendo el mismo Zaqueo cobrador de impuestos, sino que era un hijo de Dios en Cristo, perdonado por Cristo, queriendo ser de otra manera. También encontramos el ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 9. Pablo, en Hechos capítulo 9, versículos, vamos a la palabra de Dios. Pablo perseguía a la iglesia. Y dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pablo perseguía a la iglesia, pensando que estaba haciendo la obra de Dios, pero perseguía a la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Y de ser un perseguidor, pasó a ser un apóstol de Jesucristo. La vida de Pablo cambió. ¿Por qué? Porque fueron perdonados sus pecados, porque hubo redención en la sangre de Jesucristo. Qué hermoso es poder ser un hombre, una mujer, perdonados en Jesucristo. Puede usted ser un hombre, puede decir con su corazón: yo he sido perdonado por Cristo, Dios le bendiga. Y si no lo ha hecho, Dios le da la oportunidad para presentarse delante de Él, porque solo Él puede perdonar sus pecados, no importa la cantidad o qué pecados usted haya cometido. Es hermoso sentirse perdonado por el poder de Dios, no es otra cosa. En Cristo obtenemos redención en su sangre y obtenemos el perdón de pecados. Y algo natural, es imposible que sigamos siendo iguales después de tener un encuentro con Cristo. Es imposible. Vimos el ejemplo de Zaqueo, que tenía una actitud y luego cambió porque tuvo un encuentro con Cristo. Y el ejemplo de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, más ahora es un apóstol de Jesucristo. Y sigamos con Efesios, con la lectura de Efesios, capítulo 1, estamos en el versículo 7, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué importante, hermanos míos, es saber que todo esto que obtenemos en Cristo no es por mérito mío, no es por mérito suyo, no es por su esfuerzo, no es por una habilidad que usted pueda tener o porque conoce a alguien, sino que es por los méritos del Señor Jesucristo. Y este regalo que Dios da, porque es gratuito,
La redención y el perdón es gratuito para todo aquel que se acerca a Jesucristo. Es gratuito. Este regalo no es limitado. La palabra de Dios dice, al final del versículo 7 dice, según las riquezas de su gracia. Habla de una gracia invaluable, de este regalo. Gracia significa regalo, significa un don, un regalo. En quien tenemos ilimitado perdón, abundante perdón, de una gracia muy valiosa, según las riquezas de su gracia. Es muy valiosa, no cuesta nada. Pero a Cristo salvarle le costó su vida. La salvación no cuesta nada. Y Cristo lo dio todo por usted y por mí. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiero detenerme un poquito y recordar que en Cristo tenemos redención por su sangre. Recuerde que el título de esta predicación es lo que obtenemos en Cristo. Tenemos redención en su sangre, tenemos el perdón de pecados, tenemos una gracia invaluable, un regalo. Este regalo de la salvación es una riqueza que a Cristo le costó su vida. Por eso es invaluable. Y versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiero hablar acerca de, antes de continuar, acerca de la diferencia que podemos ver entre sabiduría e inteligencia. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Quiero que me acompañe a Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de aplicar bien los conocimientos que yo pueda tener. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de los muchos conocimientos que yo pueda tener. Y cuando hablamos de la sabiduría que podemos tener en Dios, es poder saber aplicar lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido de nuestro Dios. Por lo tanto, para entender un mejor este versículo, saber que Él hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, esta gracia, para entenderla. Podemos decir que podemos buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra, conociendo más de Dios. Y no sale escrito acá, pero está implícito el Espíritu Santo, porque Él nos ayuda en el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en poder aplicar bien esos conocimientos cuando buscamos de Dios. ¿Y por qué hablo de que no está escrito acá, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender la voluntad de Dios? Porque el Señor Jesús lo dijo. Nosotros que hemos sido salvados en Jesús, dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar y nos iba a enseñar todas las cosas con respecto a Dios. Y eso lo vemos en su palabra, en Juan 14:26. Pues dice la palabra de Dios en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en toda sabiduría e inteligencia.
Y volviendo al texto de la palabra de Dios, sabemos que en esta salvación que Dios nos da gratuitamente, que es invaluable, que es ilimitada, la cual hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, podemos decir que tenemos la ayuda del Espíritu Santo cuando hablamos de sabiduría y de inteligencia. Vamos avanzando con el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio. Esta palabra misterio habitualmente la usamos en nuestro diario vivir cuando lo aplicamos de la siguiente manera. Es un misterio en la forma en que murió esta persona. O es un misterio saber cómo logra hacer eso perfectamente. A algo desconocido. Pero en la palabra de Dios, aquí menciona que nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad no es otra cosa que es algo que estaba en el Antiguo Testamento, pero no lo podíamos ver. No lo podían ver los hijos de Dios. Más ahora en el Nuevo Testamento sí es revelado, porque aquí lo dice. Podemos encontrar en Efesios capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Más adelante un hermano nos va a enseñar o nos va a dar características de este misterio, pero según lo que estudiamos en el texto, podemos meditar en que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento es revelado con la venida de Cristo para nosotros. ¿Y quién nos da esa revelación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Como digo, Él nos ayuda en toda sabiduría, en toda inteligencia, y es Él quien nos da a conocer el misterio de su voluntad. Más adelante en la lectura encontramos dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios es soberano. Dios nos salvó porque en su soberanía Él quiso salvarnos, Él nos ha amado. No hay ninguna obligación de Dios para salvarnos, pero el amor, como lo vimos con nuestro hermano Dixon, fue lo que impulsó la salvación de Dios al hombre, el amor por el hombre. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Primero hablamos de que en Cristo obtenemos perdón, obtenemos redención, obtenemos perdón y una gracia ilimitada. Y también lo segundo que vemos es la revelación del misterio de su voluntad. No sale escrito, pero está el Espíritu Santo dándonos a conocer todas las cosas. Nos ayuda en toda sabiduría y en toda inteligencia. Pero también vemos la soberanía de Dios porque Él quiso salvarnos, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo.
es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Me costó un poco comprender un poco este versículo, el versículo 10, pero vamos a entender qué significa la palabra dispensación. Viene del griego oikonomia y significa mayordomo o mayordomía. Es la idea esencial del manejo o administración de asuntos de una familia. Hermanos míos, cuando entendemos que es mayordomía o administración o ver los asuntos de una familia, esta palabra dispensación, podemos entender que en el versículo, cuando Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, es que las pone bajo su control. Qué hermoso es poder descansar, que todos los tiempos del pasado, del presente y el porvenir están en las manos de Jesucristo. Gracias a Dios, porque nosotros, sus hijos, podemos descansar en Él. Espero que la palabra de Dios haya podido confortar su corazón. Y quisiera concluir con lo siguiente. En Cristo obtenemos redención y perdón abundante, recibiendo el entendimiento mediante el Espíritu Santo, siendo guiados por Cristo, el dueño de nuestra vida. Lo que obtenemos en Cristo. Yo quiero invitar, estimado hermano, amigo que pueda estar escuchando, a que si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, pueda derramar su vida delante de Él, encontrar este perdón, encontrar esta redención, la sabiduría, la inteligencia de esta gracia abundante e ilimitada, de gran valor para su vida, como lo hemos experimentado muchos. Yo quiero invitarle a que usted pueda descansar en quien es soberano sobre todas las cosas en el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que nos enseña de tu salvación. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú me perdonaste, tú perdonaste a cada uno de tus hijos que se acercó a ti, que tuvo un encuentro con usted. Y hemos experimentado el perdón, hemos experimentado, Señor, tu dirección. Hemos experimentado, Señor, el ser guiados, protegidos, cuidados por usted. Gracias, mi Dios, porque podemos ser sus hijos, porque usted nos salvó, porque vemos tu poder y solo usted puede salvarnos, solo usted puede rescatar al hombre de la destitución eterna de la presencia de Dios. Por eso le agradezco, mi Dios, y yo te ruego, oh Padre, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos, que este tiempo de recordar tu salvación, de estas características, Señor, nos animen a seguir caminando junto a usted, amándole como usted nos amó, en ese ejemplo que usted nos ha dado de amor, Señor, en su soberanía, que podamos servirle, podamos seguirle. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.